Es tan importante que nosotros sabemos quién es Jesucristo. Y está revelado en su palabra quién es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos quién es Jesús y cómo es Él en su trato con las personas. Y en Marcos capítulo 2, versículo 13, dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Aleluya. Entonces, en versículo 13, dice que toda la gente venían a Él. Toda la gente venía a Jesús. Y una de las cosas que podemos preguntar a nosotros mismos es si nosotros estamos viniendo a Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho carne. Y nuestra manera de venir al Padre es a través de Jesucristo. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aunque hemos venido al Padre a través de Jesús, hay una necesidad de seguir viniendo a Jesús. No podemos dejar y pensar que solamente una experiencia que tuvimos hace 24 años, o hace 4 meses, o hace 40 años, es válido para el resto de la vida. Es importante que sigamos viniendo a Jesús. Hay una cosa, que Jesús te ama. Él murió en la cruz por ti. Él te ama. Él tiene algo especial para tu vida. Él no quiere que estás andando solo en la vida, como que Dios está tan lejos, cuando su deseo es manifestar su presencia a ti todos los días de tu vida, suplir tus necesidades, que recibes perdón de tus pecados, que tu relación está restaurada con Dios. Gloria a Jesús. Entonces, una pregunta. ¿Estás tú siguiendo a Jesús? ¿Has venido a Jesús? Es una cosa venir a la iglesia, y la iglesia es importante porque Jesús dice que yo estoy edificando mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y parte de nuestro andar con Jesús es juntarnos con otros creyentes, tener comunión, recibir la palabra, la enseñanza y como hierro afila hierro, uno afila otro. ¿No? Es importante la comunión de los santos, pero hay que venir a Jesús. No podemos vivir de comida de segunda mano. ¿Entiende? Puede recibir de mí como pastor de la iglesia, puede recibir de los hermanos, pero tú tienes que venir a Jesús. Tú vení a Jesús. Gloria a Jesús. Y luego dice, Él les enseñaba. La enseñanza de la palabra de Dios es tan importante. Lo he dicho tantas veces, la doctrina de Cristo, la doctrina de la palabra de Dios es tan importante, porque conociendo la enseñanza, eso nos enseña cómo dirigir nuestras vidas, cómo vivir nuestras vidas.
No solamente cómo vivir nuestras vidas, saber cómo es Dios, qué es Él, quién es, con quién estamos tratando, cómo debemos vivir en este mundo, qué es lo que nos espera en el futuro, cómo es nuestra condición como personas. Doctrina está mencionado unos 52 o 53 veces en la Biblia, 50 de las veces en el Nuevo Testamento. La mayoría de las veces es una advertencia en contra de la falsa doctrina y las falsas prácticas. Muchas veces menciona Jesús en su doctrina enseñaba, o Jesús en su enseñanza, porque doctrina y enseñanza son básicamente la misma cosa. Pero es importante que recibimos la enseñanza y que seamos enseñables, que tenemos un corazón enseñable. Si no tienes un corazón enseñable, si piensas que sabes todo, entonces eso es orgullo y Dios resiste a los orgullosos. Hay una cosa que es tremendo, es cuando escuchamos las cosas tan fundamentales de la palabra de Dios, que quizás que lo sabemos muchos años y gocemos en oírlo otra vez, porque sabemos que es la verdad. Amén. Pero sí, oye, eso ya lo sé, y ponemos off, apagado, ¿no? Como los televisores, ¿no? Están en stand-by. Esas son palabras inglesas, no sé si se entiende. Que están ahí, la luz llega, la corriente eléctrica llega, pero no están haciendo nada más. Está vivo, pero no, nada más, ¿no? O sea, tiene un corazón enseñable. Él les enseñó la palabra. La palabra es más importante que la revelación. La palabra de Dios es más importante que una revelación que tú puedes recibir. Porque la revelación que tú puedes recibir puede ser que está equivocado. Puede tener un sueño, una visión con mucho impacto emocional, sentir corrientes de luz, piel de gallina, que te ponen los pelos en el cuello arriba y piensas que has recibido una revelación tan fuerte de Dios. Pero estás sujeto a la palabra. Ahí es donde medimos si la revelación viene de Dios o no. Porque puede ser que el sueño que has tenido es porque has comido pizza. Y soñamos. Es normal. Pero no todos los sueños, no todos los pensamientos vienen de Dios. Nosotros tenemos nuestra carne, nuestra naturaleza carnal. Pero también hay una cosa. Sí hay revelación que viene de Dios, pero siempre está sujeto a la palabra de Dios. Siempre. Tenemos que medirlo. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Por qué? Había una persona que tuvo una revelación que no hay juicio. Ya está. No hay juicio, no hay infierno. Y ella predicaba a tribus esta revelación que ella recibió. Y claro, la gente de los tribus encantado, pero una revelación falsa, porque no está sujeta a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña otra cosa. La palabra de Dios es la Biblia. ¿Ok? No se encuentra la palabra de Dios en la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? Gloria a Jesús. Entonces Jesús enseñaba a la gente y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. ¿Se dice Alfeo? Alfeo. No es un nombre muy común aquí en España, ¿verdad? Mejor.
Hay una cosa no que hay que hacer, abrir la Biblia y decir, Señor, ¿qué llamo a mi hijo? ¡Pum! Alfeo, vale. No, mejor que no. Seguramente su nombre en hebreo tiene otro sentido. Pero Leví, hijo de Alfeo, por lo que entienden es que es Mateo, ¿vale? Porque lo tenemos en los 4 evangelios y en Mateo dice, es Mateo. Ok, entonces, hay personas que tienen más que un nombre. Yo tengo 2 nombres. Mi nombre en castellano es Patricio Cristobal Vid. En inglés, Patrick Christopher Vine. Y tú me puedes llamar Cristobal, no te voy a responder, pero es mi nombre. ¿Ok? Porque mi esposa me llama Patrick, mi nombre es Patrick. Y eso, ¿no? Entonces, Jesús dijo a Leví o a Mateo, sígueme. Y él se levantó y le siguió enseguida. Y ahora otra vez tenemos un caso de una persona que leemos que Jesús le habla y de repente se levanta y sigue a Jesús. Pero hay un contexto, que él estaba en Capernaum. Él había oído de Jesús, quizás ya había escuchado la predicación de Jesús y visto los milagros. Y llegó Jesús a él y le da la oportunidad de su vida de seguir un rabino, Jesús que estaba haciendo milagros, enseñando con autoridad, y él se levanta enseguida. Lo más probable, aunque no esté escrito, lo más probable es porque ya había oído de Jesús. Ya había visto. No es como lo vemos en las películas, que con la música al fondo y todo eso, que se levanta y sigue a Jesús y ya está. Lo más probable, mirando el contexto, porque Jesús era muy famoso en Capernaum por los milagros y la enseñanza que estaba haciendo. Estaba muy famoso en Galilea ya, entre los gentiles y los judíos. Gloria a Jesús. Entonces se levantó y siguió a Jesús. Y Leví o Mateo estaba recibiendo esta increíble oportunidad, la oportunidad de su vida. Y dejó todo para seguir a Jesús, dejó su trabajo. Lo sorprendente de este acontecimiento es que Jesús estaba dando a Leví o Mateo esta oportunidad. Jesús estaba dando esta oportunidad a ese hombre, porque él era un cobrador de tributos, de impuestos. Ahora, seguramente que ninguno de nosotros nos da mucha alegría cuando llega una carta de Hacienda diciendo que tenemos que pagar más, ¿verdad? ¿O soy el único? ¿Vale? Yo recuerdo una vez que me llegó una carta diciendo que tengo que pagar. Yo recuerdo yendo a Hacienda y entendiendo por qué no le gustaban mucho más los cobradores de impuestos. Pero esto era una situación aún más fuerte. Porque en Israel ellos tuvieron su sistema de impuestos y tributos, pero estaban bajo una opresión de romano. Los romanos eran los opresores y Mateo estaba cobrando tributos para los romanos. Ellos tuvieron que pagar por la oportunidad, el privilegio ellos compraron su sitio. Pagar una gran cantidad para poder cobrar impuestos del pueblo, porque así cobrando los impuestos del pueblo pudieron ganar mucho más dinero. Porque si el gobierno romano dijo, de cada persona nosotros queremos 20 euros, ellos pudieron decir, queremos 30. Tuvieron el derecho. Y hubo mucho desprecio
porque ellos estaban cobrando del enemigo, para el enemigo. Eran colaboradores del enemigo. ¿Te imaginas en Honduras o en Marruecos o en Rusia que invade y toma control unos enemigos matando, oprimiendo el pueblo y dicen, venga, páganos? Y luego te ponen personas para cobrar impuestos para el enemigo. ¿Cómo sentirás tú? ¿Cómo puedes sentir tú pagando estos más tributos? Quizás no sé qué porcentaje que tuvieron que pagar, pero lo seguro que la gente no estaba nada conforme con esto. Después de la muerte de Herodes en Mateo 2, Israel fue dividido en varias regiones y pusieron más gobernadores para controlar el pueblo porque no estaba nada conforme. Se levantó varios sectores en contra de la opresión normal. Los celotas se llaman. Celotes, y eran sionistas, que ellos estaban dispuestos a tomar armas en contra de los opresores. En Lucas, capítulo 23, una de las cosas que vemos es que los romanos tuvieron miedo que iban a levantar otro rey para llevar el pueblo en contra de los opresores. Y Poncio Pilato, él preguntó a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Eso era una de sus preguntas. ¿Tú eres el rey? ¿Has venido para levantar un levantamiento, una rebelión en contra de nosotros? Hubo motivo de preguntar eso. Lucas capítulo 23, versículo 3. Entonces, Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Era una pregunta política. Y había tanto dificultades en mantener el pueblo bajo control que llegó a un punto en el año 70 después de Cristo que destruyeron el templo y masacraron a miles, quizás millones de la población. Josefos, el historiador, dijo que no hubo suficiente madera en Israel para crucificar tantos judíos en ese tiempo. Aleluya. Así, él era un colaborador con el enemigo, cobrando impuestos. No era nada bien visto por el pueblo. Ellos lo vieron con desprecio. Entonces, cuando Jesús vino dándole esta oportunidad, para él lo mejor que le podía haber ocurrido, porque para ser enseñado por un maestro, siendo una persona tan despreciado y con mucho motivo, él tomó la oportunidad y siguió a Jesús. Gloria a Jesús. Versículo 15, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Muchos que, publicanos y pecadores. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es eso? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque lo vieron como personas repulsivas. Fariseos que estaban en el ministerio, personas que estaban muy bien vistos por el pueblo, porque eran como los maestros, los ejemplos de seguir,
Y ellos vieron Jesús como un rabino, sentado con publicanos, colaboradores con el enemigo y con pecadores. Podemos pensar qué tipo de pecadores eran. Sabemos que Jesús habló con prostitutas, habló con personas muy despreciados. Y ellos reaccionaron en contra de eso. Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Aquí se define el ministerio de Jesús, de llamar pecadores. Jesús fue llamado amigo de los publicanos y de pecadores en Mateo 11, versículo 19. Pero ¿cómo era él amigo? ¿Cómo era amigo de los publicanos y pecadores? ¿Qué tipo de amistad tenía él? Él vino para sanar a los enfermos y llamar a los pecadores. No dejarlos tal como son. Él no dejó los publicanos y los pecadores tal como son. ¿Ok? Él cambió sus vidas. Y muchos de nosotros hemos experimentado el cambio que Jesús trae a nuestras vidas, porque somos pecadores y Jesús nos ha limpiado, nos ha sanado, nos ha perdonado. Gloria a Jesús. Una persona, he escuchado que Jesús iba a las fiestas. ¿Alguien puede cerrar la puerta ahí detrás, por favor, porque está distrayendo? Enes, no vayas tú porque está muy lejos. Estando alguien ahí cerca. Gracias. Vale. Entonces, Jesús se fue a las fiestas y es verdad, hubo una boda, Jesús estaba ahí. Él cambió el agua al vino para que se pueda continuar la fiesta. Ellos celebrando, y yo creo que nosotros debemos ser un pueblo de celebración, de saber cómo celebrar, no en la carne, sino en el espíritu, no como una oportunidad de emborracharnos y todo lo demás, sino para glorificar a Dios y de ser ejemplo a las otras personas. Debemos saber cómo celebrar bodas, cumpleaños, etc. Pero no estamos, nuestro llamado no es de ser buenas personas, que todo el mundo nos cae bien. Estamos llamados nosotros a traer otros a Cristo. Y eso es cuando a veces hay un pequeño conflicto en nosotros. Queremos que caemos bien a la gente, ¿verdad? Queremos ser amables, tener amistades, pero tenemos que entender nuestra identidad y nuestro papel en Cristo Jesús es de brillar como luz. Y no simplemente ser buenachón, sino traer personas a Cristo. Y de vez en cuando hay que decir y hablar la verdad de la situación de las personas. Hay que decir cuando hay falsedad en la vida. Hay que decírselo cuando hay pecado. Su mensaje, el mensaje de Jesús, arrepentir, deja el pecado y cree en el Evangelio. Gloria a Jesús. Los fariseos da la impresión que son los malos estropeando todo con su religiosidad. ¿Y qué vemos? ¿Quién está bien y quién está mal? Los publicanos y los pecadores están mal y los fariseos y saduceos los fariseos y los saduceos están mal y los pecadores y los publicanos están bien. En Romanos capítulo 1, aquí habla de del pecado, el estado pecaminoso de toda la humanidad. ¿Vale? La humanidad, la raza humana entero. Y luego en capítulo 2
habla del estado del pueblo judío, que son pecadores iguales. Y luego, si no lo tenemos claro, en capítulo 3, dice, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desvayaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es el estado humano, general. No importa qué raza eres, qué religión eres, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios, necesitamos Dios en nuestras vidas, necesitamos recibir perdón de nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice, la única manera es a través de Jesús. Él es el sacrificio, el Cordero de Dios, el único válido. Todos separados de Dios. Y el juicio de Dios no está basado en las buenas obras. Si soy buena persona, podemos rechazar la obra de la cruz, podemos rechazar la obra de Jesús porque pensamos que somos buenas personas y podemos ganar el favor de Dios a través de las obras, pero no hay obra suficiente. Podemos mirar el ejemplo de Isaías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, profeta Isaías. Un hombre santo. En capítulo 6 dice, de Isaías capítulo 6, versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces él tuvo una revelación de Dios. Y en versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocado con él sobre mi boca, dijo, he aquí, eso tocó tus labios, es quitado tu culpa y limpia tu pecado. Entonces, Isaías, él tuvo una revelación de Dios. ¿Quién es Dios? Él vio al Señor. Y luego dice, ay de mí, mira cómo soy yo. Que yo vivo entre un pueblo inmundo de labios. Y yo creo que nosotros sí vivimos en un pueblo inmundo de labios. Porque aquí, igual que en mi patria también, la boca muy sucia. Vocabulario. De verdad, ¿eh? Y tomando en vano el nombre del Señor. Nosotros vivimos en un pueblo inmundo de labios. Y él lo reconoció en sí mismo, que no era perfecto, no era tan santo, pero no importa la nivel que llegamos, cuando nos comparamos con Dios somos inmundos. Ahora podemos autojustificarnos. No soy como Hitler, yo soy buena persona. ¿Sabe que Hitler pensaba que era buena persona? Él pensaba que era muy buena persona, haciendo muchas cosas muy buenas para Alemania. Él inventó, ¿cómo se llama este coche? ¿El escarabajo? Escarabajo, ¿no? La cucaracha. Él hizo mucho, él pensaba que era buena persona, pero puede ser la persona más santa, la persona más buena del mundo, comparado con Dios, no es nada bueno.
El problema viene cuando nos comparamos uno con el otro, pero comparado con Dios no somos nada. Y si el profeta Isaías reconoció que era fatal, nosotros tenemos que reconocer que estamos fatales delante de Dios. ¿Cómo sentían los publicanos? Yo creo que lo que tenemos que tener nosotros es gratitud, porque Él busca los pecadores. Jesús sabe que somos pecadores y busca a nosotros. Él ha venido para buscar pecadores. En Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante hasta 14, aquí podemos ver cómo siente un publicano, un cobrador de impuestos, un pecador, y un fariseo, un hombre muy santo, muy en el ministerio, ¿no? Lucas 18 dice: y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Es bueno orar, ¿no? Uno era fariseo, otro publicano. Uno de muy buena estima, otro muy despreciado. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como otros hombres, ladrones, no soy como Hitler, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¡Wow! Mas el publicano, estando lejos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador, ten misericordia de mí. Y luego Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo sentía el publicano? Dice: estando lejos. Eso es como sienten los pecadores. Algunas personas saben que son pecadores. Antes de convertirme, yo lo tenía bien claro que yo era mala persona. No tuvo que nadie convencerme que yo era buena persona. No, era mala persona. Vi mi vida interior, mis deseos, mis acciones y sabía que yo estoy fatal. Soy mala persona. Siente lejos. ¿Lejos de quién? Lejos de Dios y lejos de su pueblo. Ni quería alzar sus ojos al cielo, sino golpeaba su pecho. Sentía pecador. Su autoestima por los suelos. Y el fariseo pensaba que era buena persona, da diezmos, da a los pobres y hace todo lo que hay que hacer buena persona. Y él sentía orgulloso de sí mismo. Lo que él dijo, y es muy importante este punto, ¿no? Que no soy como otras personas. Y la realidad es que ahí estaba muy confundido. Es igual que otras personas. Estamos todos en el mismo barco. Somos iguales que otras personas. Él pensaba que era algo importante, algo bueno, y ahí estaba equivocado. Igual que otras personas. Dice: te doy gracias porque no soy
como otros hombres. Y esto no es cierto. Estaba engañado. En Hechos capítulo 2, versículo 39, dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Estamos todos iguales. Y la buena noticia es, Jesús busca pecadores, incluso fariseos, porque son pecadores. Y cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, Nicodemo, un hombre santo en realidad, un buen hombre, Jesús le aceptaba y le daba el camino para ser salvo. Tiene que nacer de nuevo. Necesitamos un cambio en nuestro interior. En Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8, y vamos terminando, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, impotentes, sin defensa, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dice, no he venido a llamar a los justos. No quiere decir que los fariseos son justos. Todos son pecadores. No hay ningún justo. Si una persona piensa que es justo, no está preparado para Jesús. Si una persona piensa que no tengo necesidad, yo estoy buena persona, no como tú. Yo recuerdo una vez, yo fui a una reunión de alcohólicos anónimos. ¿Sabe quién son, no? Los que son alcohólicos y no quieren decir que soy alcohólico y hay reunión especial. Yo fui a esta reunión y estaba hablando con una de las personas que estaba luchando con el alcoholismo y me dijo, yo le digo mi testimonio que yo estaba metido en la droga y todo eso. Y dice, tú eres muy tonto, muy tonto. Digo, ¿por qué? Dice, para meterte en la droga, esto es de tontos. Claro que sí. Pero tú, alcohólico, también necesitas Jesús. Hombre, no, yo no estoy diciendo que yo soy mejor que tú, pero tú estás diciendo que tú eres mejor que yo. Tú necesitas Jesús igual. Gloria a Jesús. ¡Wow! Entonces, mas Dios muestra su amor. Eso es la buena noticia, ¿no? Para los pecadores como nosotros, Dios muestra su amor para nosotros. Muestra su amor enviando a su Hijo Jesús para morir en la cruz. Y la sangre de Jesús limpia de todo pecado. Y nos justifica delante de Dios. No podemos venir a Dios pensando que somos buenos, porque no lo somos. Okay. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta mañana. No fui yo, Señor, te damos gracias.